Imagina por un momento que todo lo que ves, todo lo que sientes, todo lo que crees que es real, no existe, tal como piensas. Que el mundo frente a tus ojos no es el mundo real, sino una construcción. Una simulación creada dentro de tu propia mente. Ahora déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Y si nunca has visto la realidad tal como es? Hoy vamos a explorar una de las ideas más perturbadoras y fascinantes de la ciencia de la conciencia. La teoría de un científico que dedicó su vida a responder una pregunta que pocos se atreven siquiera a formular. Un hombre que desafió todo lo que creemos sobre la percepción, sobre el cerebro y sobre la realidad misma. Su nombre es Jacobo Greenberg. Y su propuesta podría cambiar para siempre la forma en la que entiendes tu existencia. Desde pequeños nos enseñan algo muy simple. Vemos el mundo tal como es. Pero, ¿y si eso fuera completamente falso? Porque la ciencia moderna ya ha demostrado algo inquietante. Tus ojos no ven la realidad. Tu cerebro no recibe el mundo tal cual es. Lo que percibes es una interpretación, una reconstrucción, un modelo. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién está creando esa realidad que experimentas? ¿El mundo o tu mente? Piensa en esto. Cuando miras un objeto, no estás viendo el objeto. Estás viendo señales eléctricas procesadas dentro de tu cerebro. La luz rebota en los objetos. Entra por tus ojos. Se convierte en impulsos eléctricos. Y tu cerebro traduce todo eso en una imagen. Pero aquí está el punto clave. Esa imagen no está afuera. Está dentro de ti. Tu cerebro está creando una representación. Una versión. Una realidad interna. Ahora la pregunta se vuelve más profunda. Si todo lo que ves está dentro de tu mente, ¿cómo sabes que existe algo fuera? Imagina que estás soñando. En ese sueño, todo parece real. Ves personas, lugares, sientes emociones. Y mientras estás dentro del sueño, no dudas de su realidad. Pero cuando despiertas, te das cuenta de algo. Todo estaba siendo creado por tu mente. Ahora, detente un segundo. ¿Qué te hace pensar que ahora mismo no estás en algo similar? Aquí es donde entra la teoría de Jacobo Greenberg. Greenberg propuso algo radical. La realidad no es algo que simplemente percibimos. La realidad es algo que co-creamos. Según su teoría, existe un campo fundamental, una especie de tejido invisible del universo, al que llamó el lattice. El lattice no es materia. No es energía como la conocemos. Es un campo, una estructura fundamental, de donde surge todo lo que existe. Una especie de red infinita, que contiene toda la información del universo. Pero aquí viene lo realmente impactante. Ese campo no lo vemos directamente. Lo que vemos es el resultado de cómo nuestro cerebro interactúa con él. Según Greenberg, el cerebro no crea la realidad desde cero. Actúa como un traductor. Convierte ese campo fundamental en una experiencia perceptual. Es como si el cerebro fuera una interfaz. Un sistema que traduce información en imágenes, sonidos, sensaciones, para que podamos experimentar algo que llamamos realidad. Entonces, la realidad no sería algo externo, sino una interpretación interna del lattice. Si esto es cierto, significa que dos personas no están viendo exactamente el mismo mundo. Cada cerebro interpreta el lattice de forma ligeramente distinta.
Entonces déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has discutido con alguien, convencido de que tú ves la verdad y la otra persona está equivocada? ¿Y si ambos están viendo realidades diferentes? Aquí es donde la teoría se vuelve aún más profunda. Greenberg decía que no es solo el cerebro. Es la conciencia la que realmente influye en la percepción. La conciencia no sería un producto del cerebro, sino algo mucho más fundamental. Algo capaz de interactuar directamente con el látiz. Y esto cambia completamente el juego. Si la conciencia influye en cómo se interpreta ese campo, entonces surge una posibilidad increíble. ¿Y si la realidad que experimentas depende de tu estado de conciencia? ¿Y si tus pensamientos, emociones, creencias, están moldeando lo que percibes? No de forma mágica, sino a nivel profundo, estructural. Piensa en dos personas caminando por la misma calle. Una está feliz, otra está triste. El entorno es el mismo, pero la experiencia es completamente diferente. ¿Por qué? Porque no vemos el mundo como es. Lo vemos como somos. Lo que llamamos realidad podría ser más parecido a una película que a algo fijo y objetivo. Una película que se proyecta en tu mente en tiempo real. Y tú no eres solo el espectador. También eres parte del proyector. Aquí está la primera gran revelación de este video. No experimentas la realidad directamente. Experimentas una versión creada por tu mente. Y eso significa que lo que consideras real podría ser solo una interpretación. Así que ahora quiero que te detengas un momento y pienses. Si tu mente construye lo que ves, ¿qué tanto de tu realidad está siendo filtrada, distorsionada o incluso creada por ti? Detente un segundo. Si lo que vimos antes es cierto, entonces hay algo que no encaja. Porque no solo percibimos la realidad, también interactuamos con ella. La tocamos. La sentimos. Nos afecta. Entonces la pregunta es inevitable. Si la realidad es una construcción, ¿por qué se siente tan sólida, tan estable, tan real? Todo lo que consideras sólido. Tu cuerpo, las paredes, los objetos a tu alrededor, están hechos de átomos. Y los átomos, en su mayoría, son espacio vacío. Más del 99.999% de lo que llamas materia, no es realmente sólido. Entonces, ¿por qué no atraviesas las paredes? ¿Por qué todo se siente firme? La respuesta no está solo en la física, sino en cómo tu cerebro interpreta esa información. Tu cerebro no solo recibe información, la completa. La predice. La reconstruye constantemente. De hecho, hay algo que probablemente no sabías. Tu visión tiene puntos ciegos. Zonas donde literalmente no ves nada. Pero nunca los notas. ¿Por qué? Porque tu cerebro rellena esos vacíos sin que te des cuenta. Entonces, si ya está inventando partes de lo que ves, ¿qué tanto de tu realidad es realmente una creación interna? Imagina que te quitan todos los sentidos. No puedes ver, no puedes oír, no puedes sentir. Nada, silencio absoluto, oscuridad total. Ahora pregúntate, ¿seguiría existiendo la realidad para ti? ¿O desaparecería completamente? Desde tu experiencia directa, la realidad solo existe cuando la percibes. Sin percepción, no hay mundo. Y eso conecta directamente con la idea de Jacobo Greenberg.
La realidad no es algo independiente, sino algo que emerge de la interacción entre el observador y el campo fundamental. A lo largo de la historia, se han realizado experimentos que revelan algo perturbador. Lo que vemos puede ser manipulado fácilmente. Por ejemplo, si inviertes la imagen que ve una persona durante varios días, al principio todo se ve al revés. Pero después, el cerebro se adapta y comienza a ver el mundo normal. Lo que significa que no ves la realidad tal como es. Ves lo que tu cerebro aprende a interpretar. Algunos científicos modernos proponen algo similar. El cerebro funciona como un simulador. No reacciona al mundo, lo predice. Construye una versión de la realidad basada en experiencias pasadas, creencias, expectativas. Entonces lo que percibes no es el presente puro, es una predicción constante. Aquí es donde todo encaja con la teoría sintérgica. Si el cerebro interpreta y la conciencia influye, entonces la realidad que experimentas es el resultado de esa interacción. Greenberg lo explicaba así. El lápiz contiene toda la información. Pero lo que tú experimentas depende del nivel de coherencia de tu mente. La coherencia es el grado de orden, de claridad, de integración en tu mente. Una mente caótica genera una percepción fragmentada. Una mente coherente genera una percepción más estable, más clara. Entonces, ¿podría la calidad de tu conciencia afectar la calidad de tu realidad? Existen casos que parecen desafiar la lógica tradicional. Personas que reportan experiencias donde perciben cosas que otros no ven, sienten conexiones profundas con el entorno. Experimentan estados donde el tiempo parece distorsionarse. ¿Son ilusiones? ¿O son indicios de que la percepción puede expandirse? En estados como meditación profunda, sueños lúcidos, experiencias cercanas al sueño, la percepción cambia radicalmente. El sentido del yo se diluye. El tiempo deja de sentirse lineal. Y la realidad se vuelve más flexible. Esto sugiere algo importante. La realidad no es fija, cambia dependiendo del estado de conciencia. En física cuántica existe un concepto inquietante. El observador influye en el resultado. Aunque no entraremos en detalles complejos, la idea es clara. El acto de observar cambia lo observado. Y esto resuena profundamente con la teoría sintérgica. Si juntamos todo lo que hemos visto, aparece una posibilidad que cambia todo. No estás dentro de la realidad. La realidad ocurre dentro de tu experiencia. No eres solo un observador del mundo, eres parte activa en su construcción. Aquí está la segunda gran revelación. Tu cerebro no solo interpreta la realidad. La está moldeando constantemente. Y si eso es cierto, entonces algo mucho más profundo está ocurriendo. Déjame preguntarte algo. Si tu percepción puede cambiar. Si tu conciencia influye. Si tu cerebro construye lo que experimentas. Entonces, ¿qué pasaría si cambiaras tu forma de percibir? ¿Cambiaría también tu realidad? La ciencia tradicional aún no tiene todas las respuestas. Pero cada vez más investigadores comienzan a cuestionar el modelo clásico. Porque hay algo evidente. La conciencia sigue siendo un misterio. No sabemos exactamente qué es, ni cómo surge. Y eso deja abierta una puerta enorme. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Porque Jacobo Greenberg no solo propuso esta teoría, también investigó fenómenos que parecían imposibles. Y luego, en 1994,
Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. Sin explicación. Sin evidencia clara. Un científico brillante que estaba explorando los límites entre la mente, la conciencia y la realidad. Y de repente, simplemente ya no estaba. Este hecho ha alimentado teorías, especulaciones y preguntas que siguen abiertas hasta hoy. Pero más allá del misterio de su desaparición, lo verdaderamente impactante es lo que dejó atrás. La teoría sintérgica no quedó completamente terminada. Pero su núcleo es claro y profundamente perturbador. La realidad que experimentas no es absoluta. Es el resultado de la interacción entre tu conciencia y un campo fundamental. Y eso cambia completamente la forma en que entiendes tu existencia. Si esto es cierto, entonces tú no eres un simple observador del mundo. Eres un participante activo. Tu mente, tu percepción, tu estado interno, están involucrados en la construcción de lo que experimentas. No como una idea metafórica, sino como un proceso real. Piénsalo detenidamente. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y salir con experiencias completamente distintas. Una lo ve como fracaso. Otra lo ve como aprendizaje. Una se rompe. Otra crece. El evento es el mismo. Pero la realidad vivida es diferente. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué es más real? ¿El evento o la interpretación? La teoría sintérgica sugiere algo clave. La realidad no es lo que ocurre, es lo que experimentas. Y esa experiencia no es fija. Está en constante cambio. Depende de tu conciencia, de tu enfoque, de tu estado interno. No puedes controlar todo lo que ocurre en el mundo. Pero sí puedes influir profundamente en cómo lo experimentas. Y eso cambia tu realidad. Pero esto también trae algo incómodo. Porque si tu percepción construye tu experiencia, entonces ya no puedes culpar completamente al mundo externo. Significa que hay una parte de tu realidad que depende de ti. De cómo piensas. De cómo interpretas. De cómo percibes. Ahora bien, hay que ser claros. Esto no significa que puedes controlar todo con la mente. No significa que el mundo físico desaparece. Significa algo más profundo, que tu experiencia de la realidad está filtrada y moldeada por tu conciencia. Y ese filtro puede cambiar. Cuando cambias tu forma de ver, cambia lo que ves. No porque el mundo haya cambiado completamente, sino porque tu interpretación lo ha hecho. Y eso modifica tus decisiones, tus emociones, tus acciones y eventualmente tu vida. Tal vez el mayor descubrimiento no es que el cerebro crea la realidad, sino que nunca vemos el mundo tal como es. Siempre vemos una versión, una interpretación, una construcción. Y eso abre una puerta enorme. Si es una construcción, puede transformarse. Así que ahora quiero dejarte con una pregunta que puede cambiar tu forma de pensar para siempre. Si tu mente está participando en la creación de tu realidad, ¿qué tipo de realidad estás construyendo cada día sin darte cuenta? Tal vez no somos simplemente seres viviendo en un universo fijo. Tal vez somos conciencia, interactuando con algo mucho más profundo. Algo que aún no entendemos completamente. Pero que sentimos. Algo que se manifiesta a través de nuestra percepción. Y que nos conecta con una realidad mucho más compleja y fascinante de lo que imaginamos. Quizás la realidad no es algo que descubres.
quizás es algo que interpretas. Y en esa interpretación, existe más poder del que crees. Porque entender tu mente podría ser el primer paso para entender la realidad misma. Si este video hizo que cuestionaras tu forma de ver el mundo, suscríbete a Código de la Conciencia. Porque aquí no solo exploramos la realidad, exploramos lo que está más allá de ella. Dale like si este contenido te hizo pensar diferente. Y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que la realidad existe tal como la vemos, o es una construcción de la mente? Nunca subestimes el poder de tu conciencia. Porque tal vez, la realidad que buscas comprender, comienza dentro de ti.